se queda con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Bien, vamos a iniciar este segmento dedicado a los especialistas. Toman la palabra, está con nosotros como cada sábado el doctor Estanislao Ramírez Vargas, endocrinólogo. Bienvenido, doctor. Sí, como no, arquitecto Antonio Vargas, mi pariente, ¿no? Por lo Vargas. Estamos muy contentos y hoy sí, bueno, siempre estamos de plácemes, pero ahora sí es realmente de manteles largos, con dos invitados muy especiales, ¿no? Permítame presentarle primero a nuestro invitado que viene de Tijuana. Es un experto en arqueoastronomía, o sea, astronomía de los pueblos ancestrales. Yo creo que muy pocos en México y en el mundo van a tener la experiencia y el conocimiento del ingeniero Juan Carlos César Morlán. Entonces es un invitado que viene de Tijuana. Y nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy es el doctor en ciencias y en filosofía, Juan Carlos Sánchez. Él es de la casa, él es profesor de aquí del ICEUAFO, el Instituto de Ciencias de la Educación, que nos complace que esté con nosotros. ¿Desde cuándo estamos hablándole, por favor, Juan Carlos? ¿Cuándo nos visitas? Desde hace meses, ¿no, Juan Carlos? Y hoy viene, y mucho mejor, porque viene acompañado del ingeniero César Morlán. Está con nosotros. Gracias. Maestro Juan Carlos Sánchez, bienvenido a Radio Universidad de Oaxaca. Qué bueno que se dio la oportunidad de venir a estos micrófonos. Y bueno, además de la bienvenida y las buenas tardes, ¿no? Ojalá nos pudiera pues dar por aquí un poco de información previa del maestro César Morlán. Claro que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos el auditorio. Es un gusto estar con ustedes aquí en la Radio Universidad, también es nuestra casa. Y para mí es un enorme gusto presentar y traer al ingeniero César Morlán. Él es un arqueoastrónomo que maneja las matemáticas de una forma muy avanzada, encontrando correlaciones y similitudes en posiciones estratégicas de la construcción de Monte Albán. De hecho, hace unos días fuimos a San José del Monte, lo del día Asio, y nos dio una explicación muy buena, que ahorita nos va a dar también seguramente en la radio, y está manejando las correlaciones de construcciones de lugares estratégicos de Monte Albán, San José del Mogote, Teotihuacán, también en áreas alejadas como Caral, los Andes, y recientemente ha estado haciendo viajes también de medición y de estudios en Egipto, en una buena parte de Europa también. Y bueno, pues el trabajo que ha hecho el ingeniero es un trabajo muy importante que embona con el que estamos haciendo nosotros como de las filosofías ancestrales, y por eso pues queremos aprovechar la presencia del ingeniero César Morlán. Excelente, pues César Morlán, maestro, bienvenido y muy buenas tardes aquí a Radio Universidad de Oaxaca. Pues genera muchas expectativas, ¿no? Esto que nos comenta el maestro Juan Carlos en relación con la arqueoastronomía, que tiene que ver precisamente con toda esta acumulación del conocimiento de los pueblos ancestrales. Un poco tiene que ver también con esa enorme expectativa, esas dudas que se generan alrededor de los monumentos históricos construidos hace siglos y que rodean prácticamente todo lo que es el valle de Oaxaca. Estamos hablando de una de los vestigios de las zonas arqueológicas más importantes de América, como es Monte Albán, pero que incluso en el valle de Oaxaca podemos encontrar otras expresiones de esta misma naturaleza o de esta misma magnitud, o que tienen un conocimiento profundo acerca de lo que es la astronomía. Se ha hablado, por ejemplo, bueno, un poco ya me estoy adelantando porque también el tema es apasionante para todos los oaxaqueños. Antes que nada, bienvenido y muy buenas tardes. Muchas gracias. La invitación, Estanislao, a Antonio, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por la invitación y también agradezco a todos los radioescuchas por esta oportunidad de platicar con ustedes, al doctor Juan Carlos también por esta invitación.
a este seminario que se está dando aquí en la UAPCO sobre matemáticas ancestrales. Y pues todo está unido, ¿no? De alguna manera lo que está estudiando el doctor Juan Carlos, que es la parte de la filosofía del número, que es lo que nos relaciona ya a los estudios de él con los que yo estudio, porque finalmente ya estamos encontrando a los números como entidades, como no solamente como algo frío, sino que se relacionan con la parte de la astronomía, con la parte de la arquitectura, con los mitos, y para poder entender, tratar de entender a mayor cabalidad todo lo que nuestros ancestros entendían el ser y estar en una realidad como en la que ellos vivieron, no estaba desligado del todo, ¿no? Estaba unido a la astronomía, las matemáticas, los mitos, la religión, la arquitectura, todo estaba unido, no estaba de alguna manera separado. Entonces, pues es lo que nos tiene ahora trabajando desde cada quien de nuestras trincheras, pero hemos encontrado esta intersección cuando él empieza a trabajar la filosofía del número y nosotros presentando todos estos números. Será bien interesante esta plática, sin duda, doctor Estanislao. Sí, yo pienso que es lo que nos hace falta, ¿no? Que nosotros liguemos nuestra cultura ancestral, porque ahorita estamos en la modernidad y viendo todo de una manera muy diferente. Si nosotros sabemos todo ese bagaje cultural que tenemos, esa ciencia que hicieron nuestros antiguos, no baste ver nada más ir a nuestras regiones arqueológicas, Monte Albán, Mitla, por ejemplo, allá en Yucatán, Chichén Itzá, etc. Nos vamos a admirarnos qué arqueología tenían, qué matemáticas manejaban, y ahora también todas las técnicas. Aquí en Mitla, por ejemplo, hicieron las grecas, pero no las esculpieron, sino eran piedras que ensamblaron e hicieron estas magníficas figuras. ¿Con qué tecnología? Entre ellas las matemáticas. Y qué bueno que tenemos aquí a gente muy importante y especialista. Maestro Juan Carlos, nos hablan de un seminario que está en desarrollo en la universidad. ¿Por qué no nos platica cuál es el objetivo de este seminario? ¿Cuáles son los temas que se están abordando? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de la comunidad universitaria? Sí, pues muchas gracias. El seminario que se está generando ahorita es sobre matemáticas ancestrales. Lo está generando el maestro Marbucio, que justo ahorita está en el auditorio del ICEWAP. Así que aprovechamos la invitación del doctor Estanislao y invité una vez al ingeniero César Morlán para aprovechar este espacio. Y uno de los objetivos de este taller de seminario de matemáticas ancestrales es básicamente empezar a recuperar las matemáticas de nuestros pueblos ancestrales, la forma como contaban los números, el uso del calendario, la separación de los números, los cálculos que se pueden hacer con el Tonacobali, con estas otras formas distintas de generar una medición del tiempo. Y que, pues bueno, de por sí ya tenemos el vínculo con Omar y con César. Pues Omar invitó también al ingeniero César para que también expusiera el manejo que tiene el conocimiento de la astronomía en el manejo de los números. Y creo que uno de los objetivos fundamentales de este seminario es recuperar la ciencia matemática, la ciencia ancestral, la ciencia astronómica de los pueblos originarios, para posicionarlo en la agenda de la universidad como una ciencia legítima, como una ciencia válida, que teníamos una comprensión del cero mucho antes que lo inventaran en la India, un conocimiento del calendario más exacto de toda la historia de la humanidad, mucho más exacto que el gregoriano, el juliano, el egipcio. Entonces lo que queremos es posicionar el tema de las matemáticas de los pueblos, la ciencia astronómica de los pueblos, y creo que es uno de los objetivos fundamentales que ahora el Instituto de Ciencias de la Educación está arropando para poder convocar a estudiantes interesados que estén pues ávidos de querer conocer esta ciencia milenaria en nuestros pueblos, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad para asistir? Pues fíjate que ha sido una respuesta buena porque es el primer seminario, que hay que decirlo. Hay más espectadores en línea, algunos llegaron de forma presencial por las dificultades que tienen al moverse o por las actividades que tienen, pero es una aceptación, a mi juicio, considerable, buena para ser el primero. Y eso se empalma también con lo que el otro seminario que trabajamos también en el ICEWAPCO, que es un seminario sobre la reconstrucción del pensamiento filosófico de los pueblos ancestrales, en los cuales estamos convocando a los intelectuales hablantes de sus lenguas originarias para reconstruir el pensamiento filosófico de su cultura y de su lengua.
Y eso empalma muy bien con el trabajo filosófico, ahora con el trabajo matemático con Omar y ahora con el trabajo astronómico con César Morlán. Eso va generando como un paquete integral, como lo dijo hace rato César, de vincular filosofía, matemática y astronomía para comprender en este esfuerzo conjunto e interdisciplinario más o menos el mapa, porque también hay esfuerzos del estudio calendárico, o sea, ya filosofía, astronomía, calendario y matemática que están interconectados. Entonces el esfuerzo que está equidistando ahorita la universidad, que está equidistando el instituto, pues es hacer converger esos esfuerzos para llegar a una comprensión un poquito más cabal, un poquito más amplia, compleja de la ciencia de los pueblos ancestrales. Muy bien, gracias. Maestro César, durante mucho tiempo, digamos, en la educación en México, hemos adoptado el sistema tradicional que viene de Europa, le hemos llamado occidental, y eso ha prevalecido totalmente en la educación en nuestro país. Y sin embargo, digamos que teníamos nociones por estas megaconstrucciones que nos rodean en prácticamente todo México, que había un conocimiento extraordinario por parte de las naciones indígenas ancestrales. ¿En qué momento se negó este conocimiento y prevaleció el que es comúnmente aceptado ahora? ¿Y cómo resurge esta necesidad de recuperar ese conocimiento para complementar lo que sabemos hasta ahora? Sí, afortunadamente hemos avanzado mucho porque existen ya muchas tecnologías al respecto. Este asunto de la arqueastronomía en realidad no es tan antiguo. El estudio de la arqueastronomía empezó el siglo pasado con las estructuras de Stonehenge, donde se dieron cuenta que las alineaciones y donde entraba el sol en ciertos momentos del año no habían sido de forma casual, sino era una cuestión más bien intencional. Cuando se hicieron los estudios allá en Stonehenge, y ahora que se está haciendo ya en Mesoamérica, lo que hoy conocemos como Mesoamérica, pues nos hemos dado cuenta de que las orientaciones de los edificios no obedecen a como fue en Europa. En Europa, por ejemplo, las catedrales pues están orientadas hacia el equinoccio. El Vaticano está orientado hacia los equinoccios, a la mitad del año, a la mitad astronómica del año. Pero aquí no, aquí cuando se hicieron las mediciones, por ejemplo, de lo que es la pirámide del Sol allá en Teotihuacán, se dieron cuenta de que no estaba ni orientada ni a los solsticios ni a los equinoccios, que sería lo más viable. Ellos estaban orientados a otras fechas que de entrada no parecían significativas. Por ejemplo, la pirámide del Sol está orientada de tal forma de que el Sol sale alineado con su eje de simetría por detrás del Sol en los amaneceres del 12 de febrero y del 29 de octubre. Y en los atardeceres el Sol se mete alineado con su eje de simetría los 13 de agosto y el 29 de abril. Pero de entrada eso no nos decía nada, hasta que nos damos cuenta de que esas fechas dividen al año en dos segmentos calendáricos, que tiene que ver un segmento de 260 días y otro de 105. Y ahí es en donde nos damos cuenta que el calendario prevalecía por encima de inclusive de la arquitectura, porque fueron orientados para medir justamente y dividir este segmento de 365 días que dura el año, precisamente para acoplarse en lo que sería su sistema calendárico. Su sistema calendárico está basado principalmente en el número 13 y en el número 20. Hay otros números como es Venus, que es de 584 días, pero este sistema en su parte más medular, su parte básica, su unidad fundamental es la trecena, que se multiplica por 20, que forman un paquete de 260 días. En estos 260 días corre lo que la doctora Ana Guadalupe Díaz, recientemente fallecida, decía que era la cuenta que lo contaba todo, porque todo se contaba a través de este cronosegmento de 260 días. Esta cuenta es endémica, no hay ninguna otra civilización en el mundo que haya utilizado una cuenta de 260 días que se combinaba con la cuenta de la Tierra de 365 y otra de 584 que era de Venus. Entonces, ¿de qué tamaño es esa importancia? Que erigieron un templo como es el Templo del Sol, la Pirámide del Sol, precisamente para acotar entre sus orientaciones cuando se mete frente al eje de simetría de la escalinata que da hacia el poniente y que salga por alineado,
en los amaneceres, precisamente en los días en que dividen al año justamente entre 260 y 105, con los dos solsticios, el solsticio de invierno y el solsticio de verano, como pivotes. Entonces, esto nos habla de una intencionalidad. Y eso pasa en general con todos los monumentos de lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Hay otras familias que nosotros los astrónomos les llamamos familias de orientaciones astronómicas, que en este caso son la familia del 52, que le llamamos 52, y hay otra que es la familia del 73, que son 73 días antes y después de los solsticios, pero eso está más relacionado a Venus. Para resumir un poco, lo que quiero decir es que es intencional, absolutamente, y supeditado al calendario, todo lo que tiene que ver con la arquitectura aquí en Mesoamérica, de forma astronómica. ¿Esto tenía una utilidad práctica para la población en ese momento? Claro, en absoluto. Yo me he atrevido inclusive a acuñar un término, porque para poder comprender lo que estaba pasando aquí en Mesoamérica, hay que entender su calendario. Yo he acuñado el término de calendariocracia o tonalicracia, pero vamos a dejarlo como calendariocracia, porque era el poder, hablando de Kratos, el poder del calendario por encima de todas las actividades. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, se tenía el maíz ya completamente listo para ser cosechado, pero no se podía cosechar ninguna mazorca hasta el momento en que el sacerdote o el Tonalpouki, que era el conocedor de los días, el astrónomo, decía: es el momento. Si alguien se atrevía a cortarlo, era so pena de muerte de hacerlo. Imagínense, no permitían, esto lo dice Córdoba, no permitían que la gente se casara si sus días de nacimiento no eran compatibles entre ellos. Por ejemplo, otra cosa, si una persona se enfermaba, iban con el doctor, por así decirlo, una similitud de lo que era un doctor, y lo primero que le preguntaba: ¿qué día te enfermaste? No para ver la cantidad de días que había pasado, sino qué tipo de información mántica estaba pasando cuando tú te enfermaste. Entonces realmente el calendario era una actividad que permeaba todos los estratos, desde la parte, digamos, gobernante hasta el pueblo. Entonces sí es por eso he acuñado ese término, era una calendariocracia. Una parte sí como teocrática, pero sí más enfocada hacia lo que quería la parte del calendario. Inició con un comentario el maestro César al inicio de su intervención, mencionando también uno de los monumentos históricos ancestrales como es Stonehenge, y digamos como civilizaciones tan alejadas unas de otras pudieron llegar, digamos, en un momento determinado a un conocimiento similar. Esto tiene que ver evidentemente que con la observación diaria, metódica durante mucho tiempo, el curso de los astros, las estrellas. ¿Cómo se da esta situación de desarrollo en el mundo sin que tuvieran ninguna conexión? Bueno, hay una cuestión que sí nos diferencia del resto. Como se los dije, las catedrales, por ejemplo, en Europa están orientadas principalmente a los equinoccios y a la parte del solsticio. Aquí muy pocas orientaciones están hacia el solsticio de invierno, sí para el solsticio de verano, porque tiene la cuestión relacionada con el solsticio de verano, cuando llega con todo el calor y viene con las lluvias, ¿no? Entonces es una forma, al menos en el hemisferio norte, es una forma que era más importante el solsticio de verano. En Stonehenge, por ejemplo, está orientada no al calendario, sino al solsticio de invierno, a ese renacer del sol, que a diferencia de aquí, sí son importantes los solsticios y los equinoccios, pero no tan determinantes como fue mejor establecer las arquitecturas al calendario, a los números propios del calendario, que es de Venus, del Tonalpouali, que son los 260 días, y lo que serían los 365 días del año. Entonces sí existe esta diferencia respecto, sí todos vemos lo mismo, todos vemos a Sirio, todos vemos a Venus, todos vemos la parte del hemisferio norte. Los egipcios le dedicaron a Sirio, a los ortos celíacos, que es cuando empiezan las primeras apariciones de Sirio, que coincidían con las crecidas del Nilo. Pero aquí, por ejemplo, le dimos más importancia a Venus.
que inclusive se relaciona con la deidad creadora del conocimiento, que es Quetzalcóatl. Esta doble acepción que es como estrella de la mañana, como estrella de la noche, entonces le dimos más importante. Entonces esa parte cultural sí es distinta entre todas. Sí vemos lo mismo, pero las interpretaciones son distintas. Son diferentes. En esto que llamamos Mesoamérica, como usted dice, podemos ver diferentes expresiones, diferentes ejemplos de este desarrollo del conocimiento también. En el Valle de México, digamos, es una expresión bien definida de lo que se encuentra en este lugar, pero también de este otro lado del Golfo de México, por ejemplo, podemos encontrar ejemplos distintos, diferentes. Y para esta zona del sur de la República, incluyendo Oaxaca, Chiapas, Guatemala, tenemos otras expresiones. ¿Cómo es este desarrollo? Digamos, ¿es una evolución constante, sistemática, o cada una hizo su propia experiencia? Nosotros lo vemos desde la óptica del calendario, es una sola matriz. Es una sola matriz calendárica, sí con sus vertientes. Uno, por ejemplo, nosotros decimos un lunes y otros le dicen Monday, o sea, son distintos nombres, pero la misma estructura matemática, que es 20 por 13 de 260, se encuentra en todo lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Sí, además, históricamente, hablamos de que los primeros en aparecer o irrumpir, o así nos dicen los arqueólogos, es en la parte de los olmecas, en lo que sería el núcleo de Veracruz, Tabasco, ¿no? Tres Zapotes, La Venta, toda esa parte de Veracruz y Tabasco. Hay algunos indicios calendáricos, pero no, desafortunadamente, no hay tanto registro en piedra o vestigios. Los primeros vestigios que se encuentran respecto al calendario están en San José Mogote. Estamos hablando como por ahí del 500 antes aquí en Etla. Y de ahí ya empiezan a verse otro tipo de vestigios. Y se ve una continuidad cultural desde esa época tan temprana de 500 años antes de Cristo. El hecho de que aparezca el primer las manifestaciones culturales en piedra no quiere decir que ahí empezó el calendario. O sea, obviamente empezó mucho antes con las matemáticas y todo eso, y nada más es para plasmarlo, ¿no? Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, donde se funda La Venta. Donde se funda La Venta es el lugar especial, en el único lugar en el hemisferio norte, en la única latitud en el que cuando el sol llega al cenit, es decir, cuando llega en la vertical de este lugar, cuando es el día ácido y que no producimos sombra. Después está la parte que es su contrario o su oposición, que es el nadir, cuando está precisamente bajo nuestros pies. Cuando está en el cenit está sobre nuestras cabezas, y en el nadir está bajo nuestros pies en una diagonal. Resulta que los olmecas se establecieron ahí, y se establecieron ahí porque es el único lugar en el hemisferio norte donde se da esta relación 260-105. Esa misma que vemos después en Teotihuacán, esa misma que vemos en muchos lugares, de hecho es pan-mesoamericana esta división. Imagínense lo que fue entonces, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, ya tenían el conocimiento del nadir, ya tenían el conocimiento de las matemáticas, solamente que los vestigios no nos han llegado hasta ahora. Pero siendo, y nada más haciendo ingeniería inversa y ver por qué eligieron precisamente ese lugar, precisamente porque se da esa división entre 260 días que llega del cenit al nadir y 105 días que vuelve a llegar al cenit. Se da esta misma división 260-105. Entonces es una continuidad cultural desde los olmecas hasta los mexicas, que fue antes de la invasión o de la contaminación, que cuando llegaron los pueblos hispanos. Bien interesante, sobre todo porque en estos días se genera precisamente este fenómeno, y se habla de algunos lugares, incluyendo Monte Albán, donde puede constatarse, ¿no? Doctor, ¿alguna pregunta en ese sentido? Pues realmente, cuando oímos, por ejemplo, aquí al profesor César, aquí a Juan Carlos, es cuando ponemos los pies en la tierra, ¿no? Porque realmente ellos nos vienen a situar cómo hemos sido a través de los siglos, y que ahora las culturas occidentales han cambiado nuestra forma de pensar. Entonces nosotros tenemos que volver otra vez a rescatar toda esa cultura, y hace rato me llamaba mucho la atención, como decía el maestro César,
pues apenas tiene ni un siglo, ¿no? Que empieza la arqueoastronomía. Y esto de la calendocracia es muy importante, ¿no? Porque ellos se situaban conforme, yo soy médico, conforme a las cuestiones del tiempo. Y uno como médico no le va a preguntar, a ver, ¿cómo te enfermaste? Bueno, sí, pregunta a uno cuántos días tienes, ¿no? Sí. 1, 2, 3, pero nada más para ver la evolución de la enfermedad, pero no para ver si existe o más allá de lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Y actualmente ya la medicina, perdón que me estoy saliendo del tema, ya la medicina se ha deshumanizado. Ya vemos las cosas desde el punto de vista de laboratorio, de imagenología, etcétera, y ya no hay esa correlación. Vi un paciente la semana pasada y le decía a mi secretaria, cuando salió, 1 hora después, la paciente vino a llorar conmigo. Y la escuché. A eso vino. Pero ahora, si vemos la parte esta que tomaban nuestros médicos, porque hay que decirlo así, nuestros médicos zapotecos, náhuatl, etcétera, porque había una gran medicina, ya lo decía el código bernardino, ¿no? Toda la gran medicina que teníamos aquí en México. Bueno, pero yo les soy muy agradecido con ustedes, realmente, el arquitecto, de que estén ahorita rescatando a esta población oaxaqueña que nos está escuchando de toda esta historia, cultura, y volvamos otra vez a ser nosotros los grandes oaxaqueños y los grandes mexicas y mexicanos que hemos sido. Yo creo que este tipo de temas debería ser un tema cotidiano, ¿no? En la sociedad oaxaqueña, en la sociedad mexicana, porque regularmente vemos estos monumentos, estas grandes edificaciones, y es que pues hay que aceptarlo, así nos han educado desde siempre, ¿no? Como sitios de visita, de investigación, incluso solamente de científicos extranjeros, de exploradores, de arqueólogos que se interesan en esta parte. Digamos que los oaxaqueños comúnmente vamos a Monte Albán, los de ahora y los de antes. Sí. Los de ahora con un poco de mayor información, los de antes sin información en ese sentido, van a un día de campo, ¿no? Solamente a pasear, a respirar aire puro, a ver la naturaleza y a preguntarse quién amontonó todas estas piedras aquí, con qué objeto, ¿verdad? Claro. Incluso esa es la plática común que se escucha cuando uno sube al sitio arqueológico de Monte Albán, sin que todo este conocimiento que se ha ido sistematizando en estas investigaciones, en estos ensayos, sea socializado con la población en general. Y es por eso que evidentemente que le agradecemos aquí al maestro Juan Carlos y al maestro César Morland que hayan venido a la radio, porque de alguna manera quienes nos escuchan se acercan a toda esa grandeza que hubo en esta Mesoamérica y que ahora se está explorando, investigando, y que seguramente se socializarán muy pronto, ¿no? Con este tipo de seminarios. ¿Puede platicarnos acerca de Monte Albán? Sí. Tengo muchas cosas que decir. Horas y horas. Fíjate, Monte Albán es la primer gran urbe de Mesoamérica, según la doctora Linda Manzanilla, muy conocedora de Teotihuacán. Y es un caso, digamos, es el núcleo arquitectónico más grande que desde antes, es anterior a Teotihuacán. De hecho, la gente de Monte Albán, los zapotecos, ayudan a construir Teotihuacán. La doctora Verónica Ortega, que es la secretaria técnica de Teotihuacán, yo he tenido muchas charlas con ellas, y ella hizo su tesis doctoral respecto a cómo es que probablemente hasta la traza tuvo que ver y estuvo influenciada por gente de los zapotecos. Eso sí. Pero ¿por qué? O sea, aquí la intención es ¿por qué? O sea, nada más para verse bonito, no. Era para ir siguiendo al sol y al calendario. Fundan Monte Albán. Esto tiene que ver con el ciclo, a lo mejor me voy a volver muy técnico, pero hay un ciclo que Eric Thompson descubrió en el siglo pasado,
que tiene que ver con un paquete de 819 días. Estos 819 días parece que están relacionados con la entronización, discúlpenme que tengo que utilizar palabras como de castellano, entronización de reyes, o sea, de gobernantes, y está relacionado con estos 819 días, pero solamente se había encontrado en el área maya. Hasta que hacemos el estudio arqueastronómico y nos damos cuenta que de un paso cenital en Monte Albán, como por ejemplo fue este 8 de mayo, y si nosotros le sumamos 819 días, vamos a llegar a un 5 de agosto. ¿Y qué es el 5 de agosto? El otro paso cenital respecto aquí a Monte Albán. Quiere decir que Monte Albán se acota, fue construida para acotar entre sus pasos cenitales justamente este ciclo de 819 días. Habrán pasado 2 años y medio, claro, y en el centro de esta cronodistancia está el solsticio de verano. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué se centraron justamente en este lugar para centrarse este 819? Precisamente porque era de gran importancia. Y todos los demás ciclos, todas las demás ciudades voltean a ver a Monte Albán y se sincronizan con lo que está pasando aquí, como si esta fuera, nosotros lo hemos puesto cariñosamente como el meridiano 819, como nosotros conocemos hoy el meridiano de Greenwich, en donde tomamos un punto cero. Ese punto cero era Monte Albán, justamente. Sí, exactamente, ese punto era Xochicalco, se sincroniza con Monte Albán. Inclusive la Ciudad de México, Tenochtitlan, según los anales de Tlatelolco, se funda en un día, en un nombre calendárico que es el inicio de esta cuenta de 260 días, que en lengua náhuatl es el Uno Zipactli. Es una cuestión técnica. Pero ese día 1 Zipactli, en 1325, cuando se funda la ciudad de Tenochtitlan, corrió del mediodía del 5 de agosto al 6 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ciudad de México, Tenochtitlan, se funda en un día que fue el paso cenital, no allá, sino aquí en Monte Albán. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo esta continuidad calendárica. No había aldeanismos, y eso nos enseña más de lo que nosotros podemos aprender de ellos. No había el que yo soy mexica y allá los... No, definitivamente no. Había una matriz cultural y una matriz civilizatoria que iba por encima de las diferencias culturales o de otro tipo de índole, ¿no? Había una matriz que estaba por encima de todo ello, que regulaba toda la parte de las construcciones. Así vemos a Xochicalco relacionarse a Monte Albán. Ciudades tan lejanas como Tamtoc en San Luis Potosí, relacionándose al paso cenital en Monte Albán. Es justamente lo que sería entonces como ese meridiano, desde donde empezaría. Ahora, eso respecto a sus cenits, este ciclo de 819 días. Pero el arqueastrónomo David Wood y un servidor descubrimos otro ciclo, pero no con la parte del cenit, sino con la parte del nadir. Porque en el nadir, justamente teniendo este solsticio de verano, el 21 de junio, y uno cuenta 871 días después y 871 días antes, y llegamos a las fechas en que el sol pasa por el nadir aquí en Monte Albán. ¿Qué significa este 871? Que también es divisible entre 13, todos son trecenas, 819 también es divisible entre 13. El paquete de 871 días es algo muy importante que tiene que ver con los eclipses, porque por ejemplo, el 8 de abril de este 2024 saben que hubo un eclipse total de sol aquí en México. 871 días después de este eclipse de sol habrá un eclipse de luna. 871 días después de este eclipse de luna habrá una de sol. 871 días después habrá una de luna. 871 días después habrá una de sol. Es una alternancia de eclipses. ¿Y eso dónde se ve? Aquí en Monte Albán. Está construida para ir relacionándose inclusive a la alternancia de los eclipses. Entonces, imagínense, el edificio P, ese edificio P, no, por favor, claro, no, adelante. El edificio P es algo excepcional. El edificio P está orientado de tal forma de que tiene una abertura en donde el sol cenital entra los rayos de luz totalmente perpendiculares entre el 7 y 8 de mayo, el primer paso cenital, y el segundo paso cenital anual es entre el 4 y el 5 de agosto. Esto sucede 2 veces al año. Generalmente le damos más peso al de mayo, pero se nos olvida que viene el otro, el de agosto, son 2 veces al año. Bueno, resulta que este edificio P está orientado de tal forma que del día que entra ese haz de luz, justamente señalando el paso cenital, 584 días después,
y 584 días antes, el Sol se alinea con el eje de simetría del edificio T. O sea, por un lado entra el paso cenital y por el otro lado son los amaneceres y los atardeceres, así como en Teotihuacán, que les dije que se orientaban para el 13 de agosto, 29 de abril, 12 de febrero y 29 de octubre, aquí se orienta para los días en que se midan estos 584 días que tienen que ver con Venus. O sea, sirve para medir el paso cenital, pero al mismo tiempo nos sirve para ir viendo los movimientos de Venus a través de cuando se alinea el Sol respecto al edificio P. ¿Por qué con Venus? ¿Por qué harían esto? Ay, qué bonito, ya lo hicimos un año y ya, pues quién lo vuelve a ver, ¿no? Ah, mira, sí funcionó. No, lo que pasa es que como lo habíamos visto este arquitecto, el calendario tenía influencia todo el tiempo respecto a la población, eran totalmente vivo. O sea, eran tecnologías biófilas, eran para que de alguna manera vincularse con el resto, no estábamos hablando de una cuestión separatista. Entonces todo el tiempo estarían haciendo estas mediciones, pero también se entendían como los días que tenían un color, no eran neutros, era una parte mántica. Por eso eran expectaciones buenas o expectaciones malas, ¿no? Pero una forma para poder vincularse con el resto, como lo que hablábamos respecto a la medicina. ¿Qué día te enfermaste? ¿Y cuál es tu nombre? Entonces el médico iba, la energía de Stanislao en este momento no se llevaba muy bien, y entonces podía hacer un tipo de correlación, ¿no? Entonces eran tecnologías biófilas respecto a esto. O sea, no nada más qué bonito nos quedó y sí nos funciona, se ve el sol ahí. No, sino era una cuestión de continuidad y era utilizarlo en el día a día. Sí, pues esos edificios como el P, yo me acuerdo, yo entré en él hace muchísimos años, ahora ya no está permitido, me imagino que con permiso sí, ¿verdad? No lo sé, yo conozco a arqueastrólogos que se han metido ahí. Sí, y me acuerdo, estaba esa ranurita en el cenit del edificio, y bueno, pues uno no sabía para qué servía esa ranura, ¿no? Y ahora que usted lo dice, realmente para nosotros es algo impactante, ¿no? Y creo que todos los oaxaqueños que están escuchando esto, les va a quedar esa semillita, maestro César. Yo creo que esta semillita que ustedes están sembrando aquí va a fructificar, maestro César. Realmente es algo que como oaxaqueños y como mexicanos debemos estar orgullosos de lo que somos y de lo que hemos sido, maestro. Claro que sí. Digamos que este tipo de temas, maestro Juan Carlos, que son tan importantes, tan interesantes, no solamente para la comunidad estudiosa, investigadora. Bueno, qué bueno que aquí el Instituto de Ciencias de la Educación realiza este tipo de seminarios, realiza este tipo de actividades, porque permiten a los jóvenes universitarios acercarse, ¿no?, a este tipo de temas, a este conocimiento ancestral. Y sin embargo, pues hay una tarea pendiente por parte de los universitarios para que este conocimiento se socialice con el resto de la población, porque solo de esta manera podremos valorar, ¿no?, revalorar este pasado histórico ancestral. Sí, me parece que estamos viviendo una etapa de descolonización en el que hay como una especie de despertar de las conciencias tanto de los universitarios como de los profesores, en el que yo veo como una especie de ruptura en cuanto a toda esa información que nos trajeron los españoles, de pensar de que nuestras culturas estaban atrasadas, de que no teníamos incluso ciencia, incluso algunos frailes registraban nuestros cálculos astronómicos como astrología, ¿no? Sí. Se denominaban como astronomía. Y hay varias tipificaciones y denigraciones que hicieron con respecto a las culturas ancestrales. Creo que hay una ola creciente en América Latina, que es el pensamiento decolonial o decolonial, que necesariamente va a llegar a una buena parte de las universidades. Tarde o temprano va a llegar a estas ciencias de la educación, pues, a través de nuestra función como docentes. Creo que ha llegado con la desconexión del pensamiento. Los estudiantes finalmente, tanto universitarios como académicos también,
tendrán que entender el proceso de la descolonización para sacarnos estos lentes occidentales de cómo nos miraban nosotros como descubiertos, como naturales, como sin alma, como salvajes. Y creo que esta ruptura, creo que este cambio va a marcar una creciente interés de los universitarios y los docentes de querer pues acercarse al conocimiento de los pueblos ancestrales como un conocimiento complejo, como un conocimiento sistemático que es necesario recuperar para integrar y dignificar las culturas ancestrales, ¿sí? Sin duda. Tenemos una llamada telefónica, ¿podemos escucharlo? Sí. Adelante, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto Samael Hernández. Dígame, Samael, qué gusto. Pues el doctor Estanislao, mi amigo, me invitó a participar en la charla del día de hoy, pero yo todavía ando con los compromisos del Día de las Madres, que no me De todas maneras, estoy escuchando el programa y quiero felicitar antes al doctor Juan Carlos. No tengo el gusto de conocer al doctor César, pero igual me parece muy interesante todo lo que ha dicho. Y bueno, pues mis disculpas, que estar no me fue posible, pero en la próxima por aquí nos vamos a encontrar. Muy bien, maestro Samael, le agradecemos la llamada. Y No, bueno, ustedes al auditorio, a ti, arquitecto, saludos a todos los participantes, por favor, un abrazo para todos y muchísimas gracias por escucharnos. Aquí te esperábamos, Samael, pero pues te enviamos un abrazo desde acá. Y tu amigo Juan Carlos también aquí está presente. Y ahora el amigo César Morlán, que realmente sería un honor tenerlo aquí como amigo, o ser nuestro amigo, pues también te envía muchos saludos. Gracias, un abrazo a todos. sí, Saludos, Samuel, saludos. un poco lo que decía el maestro Juan Carlos con todas estas expresiones denigrantes hacia los pueblos originarios en América. Se decía también que la filosofía solamente existía en los pueblos europeos y que aquí solo teníamos una cosmovisión, haciendo referencia a que la cosmovisión solamente eran pues algunas creencias, ¿no?, que se tenían en relación con algunas cosas. Fíjese que hay un desconocimiento así muy generalizado sobre lo que es la obra que se manifiesta en los sitios, en los vestigios arqueológicos en Oaxaca. Hace un momento que usted mencionaba que incluso quienes construyeron Monte Albán también ayudaron a construir Teotihuacán en el Valle de México. Siempre una de las dudas recurrentes era cómo es que en Teotihuacán había un barrio de zapotecos, oaxaqueños, y lo más que se llegaba a pensar es que había una relación comercial entre ambos pueblos, y sin embargo la duda seguía surgiendo porque el barrio zapoteco era un barrio privilegiado en la zona del Valle de México, en Teotihuacán. Ahora nos da esta respuesta, nos comparte este punto de vista, y bueno, va a ser motivo también nuevamente de retomar esas lecturas. Habló también de un sitio bien importante aquí en Etla, que es el Mogote, que se dice que es la cuna de la civilización zapoteca, que incluso fue el primer desarrollo que hubo en el Valle de Oaxaca, y que después estos mismos construyeron Monte Albán. Pero a un lado de Monte Albán también está este sitio arqueológico de Atzompa, donde también se ha estado explorando y se han estado descubriendo muchísimos vestigios, y se habla sobre si esta zona de Atzompa era también parte de lo que es la comunidad de Monte Albán. Y bueno, en el Valle de Oaxaca, ahí para el Valle de Ocotlán, para el Valle de Tlacolula, para el Valle de Etla, bueno, todo el mundo manifiesta que hay ancestros anteriores a la construcción de Monte Albán, y cada quien asume este privilegio, digamos.
En medio de todo esto, ¿qué nos puede contar sobre eso? Es decir, sobre el mogote como sitio inicial de la cultura zapoteca en Oaxaca. Y dicho sea de paso, es desafortunado el estado actual en el que se encuentran estos vestigios arqueológicos, partidos totalmente a la mitad, construidos por ahí en bodegas de materiales pétreos. Bueno, terrible la situación allá en el mogote. Sí, de hecho estuvimos con el doctor Juan Carlos el miércoles pasado, el 8 de mayo, porque justamente fuimos a atestiguar este día asio, cuando el sol está sobre nuestras cabezas en la vertical y nosotros digo sombra. Y sí es bastante triste que esté en estas condiciones. Ahora, recordemos que si originalmente fue el mogote y con una tendencia o con alguna influencia olmeca, respecto al sol, estamos hablando del mismo lugar, porque es la misma franja cenital. O sea, el mismo día que ocurre en Monte Albán, el paso del sol por el cenit, ocurre en el mogote, está muy cerca, ¿no? Entonces, no es. Probablemente buscaron cómo amplificar su desarrollo, esta idea, este complejo arquitectónico, y llevarlo a una expresión mayor. Pero respecto a la astronomía es exactamente la misma. Entonces estamos hablando de esta continuidad. Sabemos que Monte Albán se construye desde por ahí del año 500 hasta, no sé, 1300, un poquito ahí todavía viene una ocupación por parte de los mixtecos, exactamente. Pero sirvió siempre para lo mismo, ¿no? Como ese eje rector. Estamos hablando de 1700 años, probablemente, en el que Monte Albán sirvió para lo mismo. Después a lo mejor ya sirvió como como de tumba, como de panteones, ¿no? Por la parte de los mixtecos, pero siempre sirvió. Imagínense lo que es hacer un proyecto de esa envergadura con respecto al tiempo, que sirva para lo mismo. Nos habla pues de una planificación muy consensuada y muy específica para que sirviera siempre para el mismo fin. Sí, pues precisamente yo creo, y vuelvo a decir, que tenemos que regresar, ¿no? Tanto a los alimentos que ellos consumían, a la medicina que ellos tomaban. Por ejemplo, yo soy formado en la medicina alopática, pero cuando crecí con medicina herbolaria, etcétera, ¿no? Esos medicamentos. Y yo creo que hay que rescatar todo ese tipo de sabiduría que tenían nuestros zapotecas, que somos de origen zapoteco, ¿no? Pero también ese tipo de alimentación que ellos comían. Ellos tenían una alimentación sumamente sana. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque eran fuertes, porque eran guerreros, pero además eran grandes constructores, matemáticos, tenían una inteligencia, digamos, viva. Y tenemos que nosotros, como oaxaqueños, volver ahí. Hace rato estaba viendo las ciruelas que tiene aquí el amigo del arquitecto Toño, y decía, bueno, es que así comían antes, ¿verdad? Así tenían sus frutas, sus verduras, todos estos alimentos, los animales que ellos cazaban. Cuando llegaron a la agricultura también, o ellos ya eran agricultores más bien, pues sí, el maíz, de hecho nosotros tenemos unas cuevas por acá por Mitla. Yo creo, maestro César, que usted ya visitó esas cuevas, que ahorita, hacia Yagul, que ahorita hay un incendio por ahí, ¿verdad? Que ahí ahorita tenemos una emergencia, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que volver otra vez a esto. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos vuelven a la alimentación paleolítica porque dicen que es muy buena. Nosotros como zapotecas debemos de volver a la alimentación. Hay que buscar qué tipo de alimentación, lo sabemos, ¿no? Maíz, entre ellos chile, que comía, ¿no? Frijol, calabaza, tenemos que volver. Y de veras, maestro César, si nosotros comemos nada más frijoles y tortilla, y se lo digo como médico, y como médico endocrinólogo que soy, frijoles y tortilla, tenemos el mejor alimento, el más completo. Hay un aminoácido que falta en el frijol y hay un aminoácido que falta en la tortilla, en el maíz, se une y tenemos un alimento de alta calidad proteica, que es lo que comían ellos, ¿verdad? Tenemos que rescatar toda esa cultura, y es por eso que estoy muy contento y muy agradecido, arquitecto, de que están ustedes con nosotros, de veras, y que esto permee, y vamos a difundir esta plática de hoy
también para que la población, entre más oaxaqueños lo escuchen, de veras que va a ser más formativo para ellos. Gracias. Sí, hablando de Montalbán, a veces cuando platicamos sobre esto en temporada de lluvias, hubo lluvias atípicas hace algunos años que inundaron prácticamente toda la ciudad y nos maravillábamos como en Monte Albán, en donde hay todas estas plazas a desnivel, se desalojó el agua rápidamente a pesar de todos estos años que han pasado. Eso habla también de una ingeniería hidráulica aplicada en el sitio de una manera extraordinaria, ¿no? Y no solamente eso, pues, sino que hay muchísimas otras cosas que se pueden descubrir y que puede conocer el pueblo de Oaxaca, el público en general, para apreciar cada vez más esto, ¿no? Porque tristemente vemos lo que decía usted allá en este sistema de cuevas prehistóricas, en donde hay muchísimos vestigios, una riqueza impresionante también en esta área de Yagul, lo que es el mismo sitio arqueológico de Yagul, lo que es toda esta zona de Mitla, digamos. Ahí en Tanibet también hay pues algunos vestigios arqueológicos que son bien interesantes, que son bien importantes y que desafortunadamente están deteriorándose por el abandono que hay, uno por parte de la población en general que acude a estos lugares y que vandaliza precisamente porque no tiene ese conocimiento para valorar su pasado histórico, ¿no? Que sería bien importante. Y por eso, bueno, como dice aquí el doctor Estanislao, se valoran este tipo de esfuerzos académicos que se hacen aquí en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestro Juan Carlos, pues yo le agradezco muchísimo que haya aceptado venir a la radio, y yo digo que no debería ser una sola vez, sino que hiciéramos ya de manera frecuente este tipo de visitas, porque hacen falta maestro. Sí, no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, al doctor Estanislao, al arquitecto Antonio y a César Morlán por la presencia de él, y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Estamos convencidos de que vienen en una etapa muy crítica, muy delicada, que es lo del calentamiento global. Estamos muy conscientes, ya platicamos con César, fuimos a cenar, y es un momento crítico porque nos va a afectar a todos. Entonces, ahorita lo que viene es una etapa de empezar a prepararse para sobrevivir en este momento de cataclismo que viene. Y creo que esta etapa de sobrevivencia nos vamos a tener que replegar necesariamente a la vida comunitaria, a replegar nuevamente al sistema de alimentación de paleolítico, que ya ni siquiera va a ser de la agricultura por el tema del rompimiento del ciclo del agua. Entonces creo que estos conocimientos filosóficos, astronómicos, calendáricos y matemáticos se van conjuntando y que van combinando para dar una comprensión mucho más global de lo que pasó hacia atrás, y estamos anticipando lo que viene como humanidad en Oaxaca y en otras partes del mundo, de la etapa que vamos a sobrevivir y pasar en este proceso pues, problemático, ¿no? Y creo que el espacio de la radio es importante, fundamental, para que la gente también se tenga mayor sensibilidad, que no estamos recuperando eso nomás por una moda cualquiera o por una moda académica, sino que estamos pensando de que estamos recuperando esto justo por lo que estamos atisbando en el proceso, en el futuro que viene, y es un tema mucho más complejo. Y pues bueno, pues agradecemos el espacio por la invitación, y pues es con todo gusto aquí con el doctor Estanislao nos vamos a asistir, y cuando venga nuevamente el maestro César Morlán, pues también lo invitamos, y a gente que también pueda bueno, también está el maestro Omar Bucio, ¿no? Con Clara Santiago, tiene una información muy importante. La maestra Clara Santiago maneja el tema de la sanación a través de terapias más ancestrales. El maestro Omar maneja la matemática ancestral. O sea, hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Notable, igual amigos que manejan el tema de los calendarios, ¿no? Que están conjuntando esfuerzos para poder digamos, arribar a una comprensión un poquito más global de lo que hacemos, y que la gente a través de esta radio pues se sensibilice a partir de tal vez esta plática, y se aperture a dignificar los pueblos ancestrales, ¿no? Muy bien, gracias maestro Juan Carlos Sánchez. Y bueno, agradecerle también la visita al maestro César Morlán. La verdad es que el tema es apasionante, ¿no? Sin duda alguna.
y pues la disponibilidad que ha tenido también para venir a Radio Universidad de Oaxaca a platicarnos esta parte. Ahorita que estaba platicando el maestro Juan Carlos, incluso también aquí hay descalificación en la misma sociedad mexicana, porque luego se le atribuye a la corriente de New Age, ¿no? Simplemente este tipo de estudios que intentan rescatar todos esos valores ancestrales que deberíamos tener presentes siempre, no solamente para conocer la historia, sino también para enfrentar el cataclismo que viene, dice el maestro Juan Carlos, para la propia sobrevivencia. Maestro César, gracias otra vez. Muchísimas gracias, arquitecto, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. También agradezco mucho esta oportunidad para charlar con ustedes, para toda la audiencia, para toda la Radio Universidad de Oaxaca, y yo dispuesto cada vez que yo venga a Oaxaca, con mucho gusto puedo participar en cualquier cosa que queramos platicar al respecto. Muchísimas gracias. Gracias por la generosidad. Bueno, no, pues maestro César, yo creo que es, si usted cada que venga a Oaxaca nos acompaña acá, o además grabamos un programa y con video también, sería importante para meterlo también al Facebook y poder que la mayor parte de la audiencia pueda nutrirse de sus conocimientos. Realmente usted es una de las personas a nivel nacional e internacional de las más conocedoras del tema. Y ahorita mencionaba el maestro Juan Carlos, él es doctor en filosofía por parte de la UNAM y es profesor aquí de la UAPO también en el Instituto de Ciencias de la Educación. Él también es un apasionado de todo esto del cambio climático y yo creo que tendríamos también una plática especial de esto. En unos 15 días viene una médico internista portuguesa que vive actualmente en Madrid y casada con un oaxaqueño, que pudiera también aquí acompañarnos, por favor, ¿no? Para hablar acerca de esto. En la mañana veíamos en las noticias que una parvada de cotorros y de otras aves muere ya en San Luis Potosí, en toda esta cuenca, ¿cómo se llama? De Hidalgo, de la Huasteca hidalguense, pero parvadas caen muertos precisamente por este cambio climático, ¿no? Así como vemos que cantidades de peces mueren por la contaminación, también esto, ¿no? Yo creo que todo esto también tenemos que afrontarlo y tomar también nuestro granito de arena. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y por favor, profesor Morlán, estamos muy, pero muy gustosos de que esté con nosotros, maestro César. Gracias. ¿Y sus acompañantes también? Sí, también. Veía a la nena que hace rato que venía la mamá pisando suavecito, también ella pisaba suavecito para no hacer ruido. Eso es lo que ven los niños, ¿no? Ven lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen, ¿no? Gracias también a quienes nos han estado escuchando a través del 91.5 en frecuencia modulada y a través de la página en internet www.wapfo.mx-medio radio. Gracias a ustedes. Terminamos.